Ya estamos de regreso aquí platicando muy a gusto del corte con Mauricio Meshulam, que siempre se aprende con él. Y semana interesante en la agenda internacional, Así varios es. temas. No, en realidad hay muchos temas. Vamos a tratar de concentrarnos en dónde nos quedamos hace 8 días. Sí. Estábamos hablando acerca de la posible respuesta de Israel ante el ataque que lanza Irán en su contra el sábado en la noche, domingo en la madrugada. Mucha especulación en los medios que en realidad fue un show, fue un espectáculo, fue teatro. A ver, no es teatro. Sí. Y es importante considerar que tú no mandas 350 proyectiles, de los cuales 110 misiles balísticos y 40 son misiles crucero, y además como 150 drones. Sí. O sea, no mandas... Nada más para mandar una señal. No solamente para mandar una señal y asumiendo que todos los van a detener. Por supuesto que Irán no quería que todos esos misiles detengan, y de hecho no se detuvieron todos. Varios de esos misiles sí caen dentro de una base aérea israelí, generando daño limitado. Pero no es un mensaje menor. Claro. Por lo tanto, a lo largo de toda la semana se estuvo discutiendo dentro de Israel y además... ¿De qué tamaño iba a ser la respuesta de Israel? Entre Israel y sus distintos aliados como Estados Unidos y otros más. ¿De qué tamaño iba a ser la respuesta de Israel? Y si eso iba a provocar que escalara y estuviéramos en una guerra regional. Una guerra mayor, porque Irán dejó muy en claro que si violan mi soberanía y me atacan dentro de mi territorio, y no dijo el tamaño de ataque, cualquier clase de ataque, voy a responder inmediata y masivamente. Por eso, cuando el jueves por la noche, hora de México, que en realidad era viernes por la mañana de allá, empezamos a escuchar que se reportaban explosiones tanto en Siria como en Irak como en Irán, dentro de Irán y específicamente en Isfahán, que es una zona que alberga instalaciones nucleares importantes y también bases militares. Entonces, claro que la especulación inmediata comenzó, porque no sabíamos de qué. Bueno, obviamente había que confirmar si era Israel efectivamente. Todo el mundo suponía que lo era, pero había que confirmar el tamaño de la respuesta y de qué se trataba. Al final del camino, creo que lo elemental consistió en lo siguiente. Irán no respondió ante este ataque. Y en realidad eso tiene que ver con que no reconoce la atribución, no atribuye el ataque a Israel. ¿De qué tamaño fue el ataque? Lo que de entrada en la mensajería política que se mandan, desescala la situación por el no reconocimiento, porque al no reconocer que me atacaste, no te tengo que responder yo. Y no tengo que cumplir mi amenaza y no estoy violando un incumplimiento. Es una señal de que Irán tampoco quiere... Irán tampoco quería, porque leyó que la respuesta de Israel fue mesurada relativamente. Mesurada en términos de que no es que mandó cientos de misiles en contra de Irán, no atacó las instalaciones nucleares iraníes, pero sí ataca una base aérea y concretamente un radar de detección temprana de posibles misiles. Es un ataque de alta precisión, por lo que estamos escuchando, y por lo tanto el mensaje de Israel es: tengo capacidad, número 1, de penetrar hasta tu territorio. Número 2, tengo capacidad de violar tus defensas antiaéreas si es que decido efectuarlo. Número 3, te puedo atacar en zonas donde tienes instalaciones nucleares. Y número 4, mi ataque es de alta precisión. De acuerdo. Pero no estoy deseando escalar la situación más allá de ella. Entonces, dada esa circunstancia, por ahora parece ser que la situación regresa a una confrontación que continúa, pero de baja intensidad, no atribuyendo las partes la una a la otra a este ataque, y por lo tanto no imponiendo la necesidad. Esa es una buena noticia, entonces creo, en términos internacionales. Mira, en términos internacionales, porque por ahora mismo no se entra en este escenario de veras de Armagedón que se estaba sobre la mesa. Ahora, la otra noticia importante y vinculada es que también vimos el día de ayer que la Cámara de Representantes finalmente, y tras meses en Estados Unidos, y también después de que el Senado había hecho lo propio, la Cámara de Representantes aprueba un importantísimo paquete de ayuda que incluye a Ucrania, que incluye a Israel, que incluye a Taiwán. Y esto tiene que ver con manejos de política interna, pero no es menor. En el caso de Israel,
el Congreso decide aportarle 26 mil millones de dólares. Es verdaderamente una cantidad significativa. Pero en el caso de Ucrania, sí se está hablando de aproximadamente 60 mil millones de dólares. Y eso es para que tenga Ucrania literalmente balas, parque, o sea, equipo, pues. Para continuar la guerra. Porque si para continuar la guerra. Porque lo que estaba sucediendo es que Ucrania tiene un problema enorme de escasez de personal, o sea, es personal militar, escasez de hombres en campo de batalla, escasez de municiones para poder continuar una guerra de desgaste de artillería y escasez también de defensas antiaéreas. Todo es, y además escasez de recursos y todo lo demás. Pero todo esto estaba cambiando y alterando enormemente el panorama. Claro, porque si Ucrania se quedaba sin recursos, primero Rusia no se le están acabando y tiene incentivos para negociar, para ceder, para algo si ya ves que es insostenible. No, y esto ha afectado también. Importante decir que Rusia ha estado tomando posiciones. No es que muchísimo, pero sí está presionando a Ucrania en 5 frentes diferentes en la guerra, y esto ha generado por lo pronto un cambio en la iniciativa de la guerra. La iniciativa hoy la tiene Rusia después del fracaso de la contraofensiva ucraniana. Entonces, esto era muy importante, pero está en el Congreso desde hace muchos meses y disputas internas entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sobre todo considerar que hay una mayoría de electores republicanos paralelo con Trump, quienes dicen no tenemos por qué estar financiando estas guerras que son ajenas y que no se dirigen a lo que verdaderamente nuestro país necesita en este punto. Entonces aquí es muy interesante ver la figura del nuevo líder del Congreso. Que es republicano. Es republicano, nuevo, digo, relativamente, tiene ya varios meses ahí, pero Mike Johnson, porque su trabajo en conjunto con los demócratas, o sea, y con un sector de su partido para pasar estas tres distintas aspectos. Oye, yo me acuerdo que... Porque sí, también importante decir, hubo una cantidad importante de republicanos que votan en contra del paquete de ayuda a Ucrania y que votan a favor del paquete de ayuda a Israel. Entonces, o sea, no fue como un voto unificado en ese sentido. Y esto tiene que ver mucho con cómo se están manejando las corrientes internas del partido. Se hablaba, Mauricio, que en ese paquete iban a meter el tema de la frontera con México. Se deslinda del paquete o se saca el tema del paquete justamente para no tener lo que... no, es que estaba. Estaba. Pero ya desde el Senado, desde que está en el Senado, se deslinda. Y entonces se queda con Ucrania, Israel y Taiwán. Se queda con Ucrania, Israel y Taiwán. Y esto también mencionar que el Congreso está actuando en contra de la opinión pública. Si tú revisas la opinión pública, concretamente en el tema de Ucrania y el tema de Israel, quiere que le metan dinero. La opinión pública no quiere que se siga respaldando a Israel debido a toda la crisis humanitaria que se ha generado y cómo se percibe que Israel está utilizando las armas en Estados Unidos. En concreto, por ejemplo, 53% de electores demócratas se oponen a que Estados Unidos siga apoyando de esta forma a Israel. Y electores republicanos todavía incluso más. Un sector importante es todo este sector aislacionista que Trump ha sabido recoger muy bien y que puede tener un importante impacto en las elecciones. Creo que estos son elementos a considerar porque dada la campaña electoral en Estados Unidos, 60% de estadounidenses desaprueban la forma como Biden está llevando a cabo su política exterior. Claro, aquí la ventaja es que si lo aprueba el Congreso, ya se comparte un poco el costo también con los republicanos que lo votan. Para los demócratas va a ser un elemento importante, pero vamos a ver cómo juega esto en estados concretos. O sea, piensa, por ejemplo, en Michigan y piensa en Wisconsin, que han sido estados clave para ganar las elecciones, tanto en las elecciones que ganó Trump como en las elecciones que ganó Biden, y como un
importante número de personas, estás hablando de decenas de miles que podrían girar la elección o de un lado o del otro, desaprueban este tipo de medidas. Claro, vamos a ver cómo se lee, cómo se procesa. Gracias, querido Mauricio. Muchísimas gracias, querido Mario. Gracias y gracias a usted, sobre todo, por acompañarnos como cada domingo. Yo le invito a que siga con toda nuestra programación aquí en Foro. A las 8 le invito a que vea el debate por la Ciudad de México. Y la próxima semana, si le parece, con el análisis de ese y otros temas en punto de las 11, como siempre. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.